El día de hoy comenzamos una nueva serie. Estuvimos viendo por mes y medio más o menos la serie de Gedeón, ¿verdad? Juez de Israel, de agricultor a libertador. Ahora, en el mismo tiempo de jueces, habitó esta familia que vamos a ver el día de hoy, en esta nueva serie que es Ruth, la Moabita. Ruth, la Moabita. En Ruth capítulo 1, versículo 1, nuestro Señor bendito y santo nos habla de la siguiente manera. Para empezar, el nombre de Ruth significa compañera fiel. Compañera fiel. Para que entendamos la personalidad de Ruth. Alguien extranjero que abraza la nacionalidad israelí. Ruth en el libro, para que lo entendamos bajo ese contexto, Ruth representa a los paganos, a los que no somos judíos, a los paganos no redimidos en el mundo y que al final fue redimida. Atención acá, por favor. Debemos de estar aquí atentos. Y dice la palabra del Señor en Ruth capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Era el tiempo de jueces, tiempo de anarquía en el pueblo de Israel. Como dice el libro de Jueces, cada quien hacía lo que quería, no había orden. Y hubo hambre en la tierra. ¿Qué significa que había hambre en la tierra? El pueblo de Israel pecando, no haciendo las cosas que al Señor le agradan. Entonces el Señor retira sus bendiciones. Hambre en la tierra significa que Israel como nación no estaba siendo obediente al Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 11, por favor. Deuteronomio 11. Versículo 13. Mi Señor Dios le habla a Moisés y le da las bendiciones de la tierra prometida. Dice el Señor en su palabra, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Fue cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y toda la generación de Josué, el libertador, sucesor de Moisés, murió. Después de que muere Josué y toda sus contemporáneos, vino la declive del pueblo de Israel no obedeciendo al Señor. En Ruth capítulo 1 dice la palabra que hubo hambre en la tierra. Y era por la misma situación. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech. Atención, el nombre de Elimelech significa Dios es
rey. Elimelech significa Dios es rey. Y el de su mujer, Noemí. El nombre de Noemí significa placentera. Había placer en esa mujer, había gozo, había alegría, ¿verdad? Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. El nombre de Malón significa enfermizo y el nombre de Kelión significa lánguido, desfalleciendo, Kelión. ¿Por qué estoy mencionando estos nombres? Más adelante lo veremos. Eran ellos efrateos, dice la palabra, de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El hambre los obligó a irse de Israel, de Belén, de Efrata. Hay una promesa, una profecía de Miqueas, ¿verdad? Oh Belén, tú Efrata, no serás la más pequeña de entre las aldeas de Judá, de ti saldrá un guiador, un salvador. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Miqueas 5:2. Y aquí dice la palabra que con el hambre que hubo se tuvieron que ir de Israel y emigraron hacia Moab, lugar pagano, lugar extranjero. En la ley ya había una ordenanza de parte del Señor de que los israelitas no tuvieran nada que ver con los moabitas. Esto está en Deuteronomio 23. Vamos a Deuteronomio 23, por favor. Versículo 3. Amén, hermanos. Dice nuestro Señor en su palabra santísima: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Balac, rey de Moab, contrató a Balaam, ¿se acuerdan? Iba pasando el pueblo de Israel por la tierra de Moab, quería pasar por ahí, pero Balac, rey de Moab, temeroso de que Israel fuera a hacer algo, alquila a este profeta falso Balaam, ¿sí? Para maldecirlo. Pero al final, mi Señor Dios, esas 3 veces que intentó Balaam maldecir a Israel, en vez de maldecirlo, por la mano de Dios lo bendijo. Bendijo al pueblo de Israel. Versículo 5, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en beneficio. Ya lo iba a maldecir Balaam, y mi Señor Dios convierte, ¿verdad?, la maldición en bendición. Porque Jehová, dice, tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. O sea que mi Señor Dios ya les había dicho a los israelitas que no tuvieran nada que ver con los amonitas. Y Elimelech, con su familia, abandonan Israel y se van para Moab por el hambre que había en Israel. Hubo consecuencias.
Versículo 3 de Ruth, capítulo 1. Ruth 1:3 dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Largo periodo estuvieron allá. Versículo 5 dice, y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Qué desgracia de que Elimelech, Noemí y sus hijos hubieran ido de Belén a Moab y que les haya pasado todo esto, quedando Noemí sola, completamente sola. Así nos pasa cuando abandonamos al Señor, cuando empezamos bien su camino, cuando empezamos bien con ese primer amor, como dice Apocalipsis 2, empezando con ese amor cautivado por parte del Señor, predicando, compartiendo, leyendo la palabra, orando. Pero poco a poco nos vamos enfriando, en el sentido de que llega el punto que abandonamos al Señor, nos vamos al mundo y nos empiezan a pasar cosas desagradables en nuestra vida. Aquí, Elimelech, cuyo nombre significa Dios es rey, nos da por cierto que eran hombres piadosos, que eran personas piadosas. Dios es rey, hablando de Jehová. El nombre de Noemí, placentera, había placer en ella, había alegría en ella. Pero vino un momento en el cual hubo hambre en la tierra, hubo calamidad en Israel y no confiaron en Dios. No oraron para decirle, Señor mío, ¿qué hago en esta situación? Socórreme, dame dirección. Tomaron la decisión de irse al mundo, de abrazar las costumbres del mundo, de abrazar las ideas del mundo, a tal grado de que hasta sus 2 hijos los casó con 2 mujeres moabitas. ¿Cuántas hermanas en Cristo se casan con gente inconversa? Mi Señor nos pide que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Que la novia que tenga sea cristiana. Que el novio que tengan las hermanas también sea cristiano. Van a sufrir, hermanos. Van a sufrir en su vida por no tener la misma conversión. No va a haber bendición. Aquí cometen el error tremendo de irse a Moab y totalmente abrazan las costumbres del mundo. Actualmente en la iglesia cristiana, la iglesia de la Odisea, autosuficiente, rica, que no necesita ni de Dios, como dice la palabra en Apocalipsis 3, está abrazando las costumbres del mundo, permitiendo que los hijos se vayan a vivir con las novias a sus casas, permitiendo que eso ya se vea algo normal. No es normal. Al mundo le parecerá normal, pero para los ojos de Dios no es normal. Tenemos que casarnos.
Tenemos que hacer como Dios manda en la palabra. Casarme para tener yo la bendición de Dios. Quiero que me vaya bien en esa relación. Tengo que hacer las cosas bien. Tener un noviazgo normal, tú en tu casa, yo en la mía. Nos vemos el fin de semana o cuando quieran verse, pero hasta ahí nada más. Y si quieren tener relaciones sexuales, espérense hasta casarse. Porque así lo dicta nuestro Señor en su palabra. Elimelech, que significa Dios es rey, y Noemí placentera vivían en Israel, se van al mundo, se van a Moab. Y sus dos hijos, Malón, que significa enfermizo, y Kelión, que significa lánguido o desfalleciendo, terminan muriéndose en Moab. Vean la desgracia que sucede cuando dejamos al Señor y nos vamos hacia el mundo, abrazando la corriente de este mundo. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos para allá, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice nuestro Señor en su palabra: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ejemplo, a mí mi Señor Dios bendito me quitó del alcohol. Me quitó del alcohol. Y yo estoy viviendo, experimentando una vida plena, libre, en gozo, en la paz del Señor. Pero por alguna situación en mi vida me viene una tribulación tremenda y yo caigo. Tengo de dos: pedirle perdón al Señor, el Señor me perdona y sigo. Pero si yo caigo y dejo al Señor, entonces ya no hay reparo en ello. Versículo 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es lo que está pasando en la iglesia cristiana, la apostasía, ¿verdad? De la cual nos habla nuestro Señor en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que antes de que venga el anticristo va a haber apostasía en la iglesia, ¿verdad? Y es lo que estamos observando. La gente está dejando la fe, está abandonando la fe y está volviendo a Moab, al mundo. Regresemos a Ruth, por favor. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras. Noemí ya murieron sus hijos, murió su marido, se quedó sola y con dos nueras y aparte extranjeras. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.
mi Señor siempre tan misericordioso con su pueblo, con nosotros. Pudo haber habido hambre en la tierra de Israel, pero no los dejó sin comer. No dejó que se murieran de hambre. Los visitó. Los visitó. Escucharon, ¿verdad? Escucharon Noemí y sus nueras que Dios había bendecido ya a Israel. No dudes, hermano, no dudes. Si estamos pasando por una situación difícil, complicada en nuestra vida, que el Señor va a bendecir. Que el Señor tarde o temprano te va a extender la mano y te va a dar de comer. No lo dudemos. Obviamente, si estamos en el orden del Señor. Porque si no estamos en el orden del Señor, ¿qué está esperando el Señor? Que te arrepientas de algo que probablemente hayamos hecho y por eso viene el retiro del Señor. Pero está esperando a que tú te arrepientas para volverte a bendecir. Y aún así hay veces que el Señor en su misericordia te da. Pero Él quiere que tú te arrepientas y le pidas perdón. Cuando el rey David era perseguido por Saúl, cuando el rey Saúl era rey, David llega con el sumo sacerdote Ahimelech y le pide comida porque no había comido él y sus 400 hombres que venían con él. Y le pregunta a Ahimelech, ¿qué haces tú aquí solo? ¿Por qué vienes tú solo? Extrañado Ahimelech, porque sabía que David estaba en la corte real. Pero Saúl ya lo quería matar. Entonces huye David, llega con Ahimelech y David le pide pan. Le da pan y David le dice, ando en una misión especial de parte del rey. No era cierto. David mintió. Lo venía persiguiendo Saúl. ¿Cuál es el problema de que digamos la verdad? Ningún problema. Le pudo haber dicho David a Elimelech, sinceramente, he causado la ira del rey Saúl y me viene persiguiendo. Le hubiera dicho eso, ¿no? David mintió. Esa mentira le provocó la muerte a Elimelech y a todos los sacerdotes de Nob. David no debió haber mentido, mas sin embargo, Dios lo perdona. Porque cuando David se va a meter a Gat, territorio de los filisteos, al rey de Gat, no dice la escritura, pero me imagino que David dijo, ¿por qué me vine a meter con los enemigos? Lo habían aprendido, llevado delante del rey. ¿Y qué hace David? Finge estar loco. ¿Se acuerdan de eso? Finge estar loco y hasta dice la palabra que se saca baba de la boca, haciéndose loco. Y agarra y le dice el rey a sus súbditos, ¿por qué me traen a este loco? Sabiendo el rey de Gad, ¿quién era David? El que había matado a su paladín Goliat, a su héroe de guerra lo mataron. El rey de Gad lo sabía. Pero David se vuelve loquito. Y el rey de Gad le dice a sus súbditos, llévenselo de aquí, yo no lo quiero. ¿Quién le tocó el corazón al rey para decir eso? Lo hubiera esclavizado, lo hubiera metido a las celdas y ahí tengo a mi loquito, ¿no? Dios, todavía en su misericordia el Señor lo perdonó. Se arrepiente obviamente David. No con esto estoy promoviendo, no, pues no importa, no pasa nada, mientan. No,
La mentira es del diablo. Entonces, ahí vemos en esa escritura, primera de Samuel, que mi Señor Dios perdona a David. Y aquí, vean lo que dice la palabra, versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. El Señor jamás se alejará de nosotros. Siempre estará atento a nuestras necesidades, sean físicas, sean materiales, sean espirituales. El Señor siempre está con nosotros, hermano. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Pero tenemos que vivir en su voluntad. En su voluntad. Versículo 7 dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ahora sí me voy para allá porque ahora sí ya hay pan allá, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el error de Noemí? El haber aceptado o el haber inducido a su marido, ahorita lo vamos a ver, para que se vayan a Moab. En vez de haber orado, en vez de haberle pedido al Señor dirección, Señor mío, ¿qué hacemos? Mándanos una provisión, por favor. Pero a veces arrebatadamente tomamos decisiones sin consultarle a Dios. Así le pasó a David con lo que acabo de relatar. Ahí no se ve que él consultó a Dios. Entonces, debemos de pedirle su dirección siempre en nuestras oraciones al Señor. Dice el versículo 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así, sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras, vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor la recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Lo que la Reina Valera dice a sus muertos, con los muertos y conmigo, se refiere a sus dos hijos que murieron en Moab. Versículo 9 dice, os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Este versículo 9 en la Nueva Traducción Viviente dice así, que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. Estaban unidas a Noemí. Había amor de parte de ella para con sus nueras. No decir, bueno, que son mis nueras y son como que una familia aparte. No, son parte de tu familia. Tienes que amarlas. Es parte de tu familia. La desnudez de tu hijo es tu nuera también. Y viceversa. Así lo ve Dios. Entonces ella amaba a sus nueras y lloraron las tres juntas. Versículo 10 dice, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Versículo 11. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? ¿Por qué
les hace esta pregunta a ellas. En Israel había una ley que es la ley del levirato. Si algún hijo moría sin descendencia, el hermano de ese hijo tomaba a la viuda como esposa para darle descendencia a su hijo, para que la tribu permaneciera, ¿verdad?, intacta. Esa es la ley del levirato. Entonces, por eso le pregunta así, le dice así Noemí a sus nueras: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Pues no. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Pues no, ¿verdad? No le iba a alcanzar la edad. ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí sabía que había hecho mal en irse de Israel a tierra de Moab. Yo aquí en mis notas apunté lo siguiente: ella sentía que la calamidad que había sobrevenido a su familia había venido porque habían sido desobedientes. Probablemente al haber dejado la tierra prometida de Israel y haber casado a sus hijos con mujeres moabitas. Probablemente Noemí fue la que insistió a Elimelec que salieran de Israel y la que insistió en que sus hijos se casaran. Así lo vemos en el versículo 13. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Hablando de sus posibles, ¿verdad?, hijos que pudiera haber tenido Noemí después. ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Esa declaración nos da luz a pensar de que probablemente ella fue la que influyó en la familia, en Elimelec, en Malión y en Kelión, para que dejaran Israel y se fueran a Moab. ¿Sí? Versículo 14 de Ruth 1. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. El nombre de Orfa, vean qué interesante, el nombre de Orfa significa sierva, esclava. Orfa no decidió quedarse con Noemí, sino se regresó al mundo, a la esclavitud, como su nombre lo dice. Orfa, esclava, esclava del mundo. El versículo 15 dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Subrayen a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, le dice Noemí. Como su nombre lo indica, de Orfa, sierva, esclava, se regresó a adorar a un dios pagano llamado Quemos. Ese dios pagano, ese demonio que estaba detrás de ese dios, exigía sacrificio de niños.
Allá se regresó Orfa, allá se regresó a la esclavitud del mundo, lo que ofrece el mundo. ¿Y qué es lo que ofrece el mundo? Muerte. Muerte. Muerte espiritual. Luego, Ruth, en el versículo 16, respondió Ruth, porque le dice, Noemí, vuélvete tú tras ella, vete con Orfa, le dice, vuélvete tras ella, al final del versículo 15. Y en el 16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Vean qué hermosa palabra. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Quién dice amén a eso? Amén, Señor Dios Santísimo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. De entrada podemos leer el versículo, ay, qué padre, qué patriotismo de Ruth, ¿verdad? Qué patriota que se va a ir para allá, para Israel, y tiene un trasfondo espiritual esa declaración hermosísima. Porque como les dije al principio, el libro de Ruth representa a los gentiles, nosotros, los no judíos, pero que por la gracia y misericordia de Dios hemos sido redimidos. Aquí hay una figura del mundo que está buscando al Dios verdadero, no está buscando a un quemos que exige adorar sacrificio de niños, no está buscando a un Dios que te exige ir de rodillas a la Basílica de Guadalupe o flagelarte en Semana Santa en Tasco. Ese es un Dios inventado, ese es un Dios pagano. Nuestro Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, es el único que te pide una sola obra. Porque el Evangelio de Juan nos habla de los israelitas, de los discípulos del Señor, de los judíos que estaban con él y les dice, ¿qué obra quiere Dios que hagamos para agradarlo? ¿Qué obra quiere Dios que hagamos? Y Jesucristo nuestro Señor les contesta, la obra que quiere Dios es que crean en Él. Que crean en Él. Los judíos pensando en religión, una obra. Ay, bueno, voy a mantener el templo bien cuidadito, voy a pintarlo, voy a ayudarle al pastor a cargarle su agüita, ¿verdad? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Así piensa el mundo. Obras, tal cual. Así el mundo quiere conducirse con Dios. Pero la obra que mi Señor Dios quiere que tengamos en nuestra vida no es de hacer algo para agradarlo a Él, sino de creer en alguien. Creer en Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. Esa es la obra de Dios. Y esa es una obra de fe solamente. Es fe. Pero el mundo se va tras ídolos, tras imágenes, ¿verdad? Muñecos de cerámica, de piedra, de palo. Y ahí van y le besan la boquita y los piececitos, pobres piececitos, ya están todos gastados. O de repente van en la procesión cargándolos en andas y de repente, pum, se cae el ídolo, se rompe y tráete el cola loca, vamos a pegar a nuestro Dios. Como el papá de Gedeón, cuando se cae el ídolo pagano, ¿verdad? Cuando se lo roba, bueno, no se lo roba, se lo lleva Gedeón del altar que tenía su padre. Y Gedeón pone un altar sacrificando un animal al Señor, quitando todos los ídolos, y todo el pueblo señala a Gedeón,
que nos entregue los ídolos. ¿Por qué se los lleva? ¿Por qué hace esto con nuestros ídolos? ¿Y qué le contesta el papá de Gedeón a todo el pueblo? Si ese Dios tiene el poder para hacer justicia por lo que le acaban de hacer, que actúe en contra de mi hijo. ¿Le pasó algo a Gedeón? No le pasó nada. No le pasó nada. Porque no son nada. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen manos, pero no palpan. Un ídolo no es nada en el mundo, dice Pablo en su palabra. Ahí va la gente tras de todas esas cosas. Pero mi Señor Dios quiere solamente una sola obra. Que el mundo crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la obra? Creer y rendirte a los pies del que te rescató de las garras del infierno. A ese tenemos que adorar. A Jesucristo, nuestro Señor. Ruth, que estuvo mucho tiempo con Noemí conviviendo, abrazó el judaísmo, abrazó a Israel, abrazó a Dios bendito y santo, Jehová de los ejércitos es su nombre. Yo aquí apunté algo en mis notas. Esto nos muestra que la relación que tenía Noemí con Dios había impactado a Ruth. Había impactado a Ruth. A pesar de todas sus dificultades y problemas, Noemí amaba a Dios, no despotricó, ¿verdad? Estando allá en Moab y se le muere el marido, se le mueren los 2 hijos y se queda totalmente desamparada. ¿Y tú dónde estás? ¿Qué te crees? ¿Por qué me abandonas? Así actuó Noemí, justificándose, ¿no? Pues es que no había pan en Israel, ¿qué quieres que haga, Señor? Me tuve que ir a Moab a conseguir pan. En vez de haber orado a Dios y decirle, dame tu dirección y no me dejes sin comer, Señor, por favor, te lo pido con todo mi corazón. La viuda de Sarepta se quedó sin alimento cuando llegó Elías. Hasta le sobró. Hasta le sobró. Hay que confiar en el Señor. Y solamente atenerlo a Él como nuestro único Dios y Salvador en nuestras vidas. La actitud de Noemí ante la calamidad fue obviamente pedirle perdón a Dios. Señor mío, ayúdanos. La forma como Noemí amaba a Dios impactó en la vida de Ruth. Si hubiera Noemí despotricado contra el Señor, si le hubiera dicho, óyeme, pero ¿por qué me haces esto? ¿Qué me pasa? O si hubiera visto Ruth de Noemí una actitud de que todo el tiempo está criticando, todo el tiempo está murmurando, y mira, ve cómo viene esta moabita, mira qué sandalias tan feas. O sea, si Ruth hubiera visto una actitud que no reflejara el carácter de Dios en Noemí, pues ni siquiera le hubiera dicho, me voy contigo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo mi pueblo. ¿Se dan cuenta de la importancia del testimonio que debemos de tener para impactar la vida de los que están afuera, de la vida de la gente que se está perdiendo allá afuera? Tenemos que tener una vida íntegra de testimonio. De testimonio. Eso es lo importante. Cómo conducirnos en nuestra vida como cristianos, cómo vivirla, de acuerdo a la palabra, de acuerdo como el Señor nos pide que obremos, actuemos, para impactar a los demás. Ruth fue impactada por Noemí y le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.
y tu Dios, mi Dios. Ahí estamos nosotros, como Ruth, gentiles, no judíos, no israelitas, pero por la gracia y misericordia de Dios, el Señor nos adopta como su Israel espiritual. Y como su Israel espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Orar por Israel. ¿Quién se enteró? Levanten la mano. ¿Alguien se enteró de los misiles que lanzó Hezbollah y atacaron un campo de fútbol al norte de Israel y mató 14 niños no eran israelíes, 14 niños kurdos? Levanten la mano. Israel ya está preparando la ofensiva. Estamos a las puertas de la guerra del Salmo 83. Como se los comenté en el culto del jueves, Israel va a atacar Líbano. Es más, el martes, por lo que acaba de acontecer, el martes las 2 horas vamos a tratar todo eso. Mi hermano Carlos ya se le hizo. Quería que hiciéramos un recapitulado de todas las profecías que hablan de lo que estamos viviendo. El martes, las 2 horas. Profecías de Sofonías, profecías de Amós, profecías de Zacarías, profecías de Isaías que hablan de lo que estamos viviendo. Porque Líbano va a quedar como Gaza. Damasco, Siria, va a quedar como Gaza. Isaías 17 dice que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de escombros. O sea, no nos extrañe que Israel acabe con sus enemigos de esa forma. Jordania va a acabar igual. Egipto también. Pero ¿cuál va a ser la repercusión en el mundo entero? Israel es un genocida. ¿Le van a echar la culpa a Israel? No tiene derecho Israel a defenderse. Le mataron a 14 niños en un campo de fútbol. Ya se estaban tardando porque, pues no se enteran ustedes en las noticias seculares, pero diariamente Hezbollah lanza misiles a Israel, diario, desde el 7 de octubre pasado, diario. Por eso no lo ven en las noticias. Los medios de comunicación son antisemitas, ¿verdad? La ONU es antisemita. Pero yo les comenté, nuestro hermano en Cristo, David Diamond, que es el que está dando toda la información a todo el continente americano, diario trae información fresquecita de todo eso. Amemos a Israel, que seamos como Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será tu Dios. Porque de aquí a poco comenzará la guerra del Salmo 83 y todas las naciones, como dice Zacarías capítulo 12, se van a ir en contra de Israel. Todas. Entonces sabemos que en el colectivo, el borreguismo se va con la corriente del mundo. Compra la información que te dan en las noticias, entonces todo el mundo va a empezar en contra de Israel. Tenemos que amar a Israel, tenemos que orar por Israel, porque es el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Él nació en Belén, de donde era Noemí. Vean nada más, de donde era Noemí, mi Señor Jesucristo ahí nació. Y Elimelech. Que el pueblo de Israel sea nuestro pueblo. Es más, es nuestro pueblo. Es nuestro Israel espiritual. Así lo dice Efesios, el libro de Efesios así lo dice. Nuestro padre también es Abraham, ¿verdad? Y debemos de orar diario por Israel. Diario. ¿Sí? Versículo 16 nuevamente respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ahí veo a la iglesia, verdadera iglesia cristiana que ama a Israel. Noemí diciendo, diciéndole a Noemí, Ruth diciéndole a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. El único Dios vivo, Yahvé Sebaot, o Yahweh, o Jehová, Jehová, bendito. Versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. La fidelidad de Ruth. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, que significa placentera, sino llamadme Mara. ¿Por qué les dijo que se llamaba Mara? Se estaba cambiando el nombre. Amargura. Amargura, me llamo Amargura. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Les corrige, ¿por qué me llaman Noemí? ¿Por qué me llaman placentera? Si vengo derrotada, vengo afligida, vengo cabizbaja. Pero aquí hay algo muy importante. El ser humano es muy dado a tapar sus cosas. Ella pudo haber llegado a Israel y con una cara de, me fue súper bien, me trataron súper bien los de Moab, tuve comida, tuve bebida, pero pues bueno, tuve la desfortuna de que se me murió mi marido, se me murieron mis dos hijos, una de mis nueras se fue y me quedé con una nuera nada más, pero dentro de lo que cabe estoy súper bien. Fingiendo, poniéndome una careta. Noemí fue auténtica y dijo la verdad. Vengo derrotada, vengo amargada. Dios Todopoderoso me está disciplinando. Dios Todopoderoso me está afligiendo. Pero siempre ponemos, ¿verdad? Una careta, aparentando que todo está bien. Pero no lo está. Desde ahí hay que empezar. Reconociendo cuando estoy mal y pidiendo la ayuda del Señor. Pidiéndole con todo mi corazón. Porque si trato de fingir que todo está bien, ¿cuándo voy a crecer? ¿Cuándo voy a madurar? Tiene uno que reconocer que está mal y no andar divulgando que todo está bien. Al contrario, como hermanos en Cristo, también entre nosotros debemos de hablarnos, oye mi hermano, oye mi hermana, me pasó esto, por favor, te pido que me ayudes en oración. ¿O no lo pide el Señor en su palabra? El Señor nos pide que nos ayudemos los unos a los otros en oración. Si algún hermano de repente está caído moralmente, pues hablarle al otro hermano, a la otra hermanita, pero es que no quiero que se dé cuenta que ando mal. Pues mal hecho. Entre nosotros debemos de levantar a ese hermano en oración. Obviamente Jehová de los ejércitos, pero también el Señor nos pide que entre nosotros, que oremos los unos por los otros. ¿O no necesitó Moisés la ayuda de Josué y de Ur cuando se ganó la batalla contra
el ejército extranjero. Se apoyó Moisés en dos personas para orar y pedirle al Señor, ¿verdad? Así debemos de apoyarnos nosotros en oración por alguna situación que estamos viviendo. Aquí Noemí reconoce, yo me fui llena, dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, que significa placentera? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Y yo quiero que subrayen la siguiente frase: al comienzo de la siega de la cebada. Cuando estaba comenzando la siega de la cebada, van llegando a Belén. ¿Por qué? Recuerden, como se los dije al principio, Ruth representa al gentil no judío que por misericordia y gracia mi Señor Dios también salva, ¿verdad? Cuando ellas llegan al comienzo de la cebada, eran las primicias de la cebada, 3 días después de la Pascua de los judíos. ¿Sí? Vamos a Levítico, por favor, capítulo 23. Levítico capítulo 23. Versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Mi Señor Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? En Pascua. Nuestro Señor Jesucristo, el viernes por la mañana, fue crucificado. Cuando se celebraba la Pascua. Físicamente, en Israel estaban matando un cordero, ¿verdad? Como lo ordenaba la ley. Y física y espiritualmente estaban crucificando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sombra y figura que es la Pascua del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y la realidad, la promesa de la vida eterna con el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sombra de Cristo y la realidad de Cristo. El Antiguo y el Nuevo Testamento. En el día de la Pascua. A los 3 días resucita nuestro Señor Jesucristo con gran poder y gran gloria. A los 3 días de la Pascua, ¿verdad? Como aquí lo dice en el libro de Levítico, en el versículo 9, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, o sea, cosechéis y estés cosechando lo primero del fruto que sembraste, traeréis al sacerdote una gavilla. ¿Qué es una gavilla? Un conjunto agrupado, pequeño, de sarmientos, de cañas y mieses. ¿Sí? Eso lo hacían los israelitas a los 3 días de la Pascua para llevársela al sacerdote, ¿verdad? Y que el sacerdote la presentara a Jehová como una promesa de una futura y grande cosecha. Ahora dice el Señor en su palabra, versículo 11,
Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. La mecé así, ¿verdad? La gavilla de sarmientos, de cañas, así la mecía en acción de gracias por la promesa de esa gran cosecha que viene. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Cristo Jesús murió en viernes. Al siguiente día es día de reposo, ¿se acuerdan? Las mujeres estaban pues preparando las especias aromáticas para envolver el cuerpo del Señor, pero como fue día de reposo no lo hicieron. Se esperaron hasta un día después del día de reposo, que fue domingo, ¿verdad? Pero es cuando Cristo Jesús resucita con gran poder y gran gloria. Aquí dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerás. O sea que en esa ocasión era el domingo, ¿verdad? Era el domingo. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Esa primicia o esa gavilla que se estaba ofreciendo era de cebada. La cebada era el alimento más sencillo, más comercial que había en Israel. Cualquiera podía tener acceso a él. Y Cristo Jesús resucitó en la fiesta de las primicias, de la cebada. ¿Sí? La cebada representando la humildad, la sencillez por el fruto tan sencillo que era. Y aquí, como en el libro de Ruth dice, que Ruth y Noemí llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, de las primicias de lo que acabamos de leer, nos está apuntando con esta escritura como figura y sombra de que años y años después alguien iba a venir a este mundo a resucitar, no solo por los judíos, sino por los no judíos, por los gentiles, o sea, nosotros. No es ninguna coincidencia que ellas hayan llegado al comienzo de la siega de la cebada, porque en esa fiesta de las primicias de la cebada, Cristo Jesús resucitó con gran poder y gran gloria. ¿Se dan cuenta de la hermosura de la palabra? ¿Cómo apunta esta fiesta a la resurrección y a la gavilla de almas que mi Señor Jesucristo con su resurrección ha traído al mundo? Promesa de una gran cosecha que después de 20 siglos, 21 siglos, se sigue y se sigue dando. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Así de que, amados hermanos, esta serie de Ruth nos va a hablar de esa gracia y misericordia de Dios tiene para con toda la humanidad, de que no nada más a judíos, sino también a los no judíos, que somos nosotros, tenemos derecho a la vida eterna, a la salvación. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.